A ver ahí, ¿cómo estamos? Sí, yo creo que mejor ahí, sí. Me da un poquito de sombra, pero ahí me quedó perfecto. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. En física, mis queridos jóvenes que me pidieron buenas tardes, dice por ahí, desde Nuevo León, saludos desde Johncito, un gusto. Correcto, verás, vamos a empezar con todas las gráficas que se requieren en física. Una de las primeras gráficas que se requiere y que se utiliza, todas estas gráficas nacen de matemáticas, ¿sí? La primera que tú tienes que saber y acordarte es aquella que nosotros vimos en cálculo integral, pero que no tiene nada que ver con cálculo integral, sino que tiene que ver exclusivamente con la ubicación de un punto X, un X1. Y por acá tenemos un y tenemos un punto Y1. De tal manera que si tú te acuerdas, el incremento que se da en este punto, de aquí a acá, tiene mucho que ver con el incremento de las Y con respecto al incremento de las X. Este de aquí es una gráfica que se utiliza muchísimo, al calcular nosotros la pendiente, que es igual a Y menos Y1 y X menos X1. Tú me dirás, pero ¿esto qué tiene que ver? Esto es matemáticas. Dice Agua Panela, sí soy, dice, no sé, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. Distancia, amigo, estamos ahí, vamos. Entonces, hola, ¿qué tal? Un gusto. Lo primero que vamos a identificar son cuáles son las gráficas que se utilizan. Esta, mira, nace en el origen, pero tenemos otra, ¿sí? Tenemos otra que no necesariamente puede nacer en el origen. Intenta aprender, ¿sí? Empezó lo duro, así es. Y mira, tengo esta de acá, ¿sí? Tengo esta en donde de igual manera y de igual forma, yo tengo un incremento de las X que está en esta parte aquí con respecto a los incrementos en Y. Entonces aquí tengo los incrementos en Y con respecto a los incrementos de X, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Mira que, ¿te acuerdas tú que en ecuaciones, cuando tú graficabas funciones lineales, tú aprendiste esta función? Y es igual a mx más b, ¿sí? Entonces vamos, primero voy a poner 1, voy a poner 2, ¿sí? Para que tú vayas viendo y vayas entendiendo y vayas comprendiendo de dónde salen las fórmulas de física. Porque las fórmulas de física no es que se inventa la gente, sino que estas fórmulas de física que tú has visto y estás viendo, nacen exclusivamente de la aplicación de la matemática a la física. Así tenemos otra gráfica que es especial, ¿sí? Tenemos otra gráfica que es especial, que es esta de aquí, ¿ya? Y si tú te acuerdas, Y es igual a X al cuadrado o, para hablar con propiedad, Y es igual a 4x al cuadrado. Cuando la curva va hacia arriba, pero si la curva va hacia abajo, esta es negativa. Entonces me dirás, oye, profe, pero ¿qué tiene que ver esto con la física? En física,
nosotros esta parte de aquí, nosotros le aplicamos en una fórmula de tal manera que tengo ax al cuadrado más bx más c. Y esta de acá es la tercera fórmula que tú luego vas a relacionar y me vas a decir, ah, de ahí sale. De ahí ya entiendo, aquí me faltó la curva, ¿ya? Me olvidé la curva. Entonces me vas a decir, ah, de esa parte sale, no sabía por qué. Entonces me vas a entender esta fórmula y esta fórmula, ¿sí? Estamos en biología. Sí, este rato y en neurología porque estoy abriendo cabezas. Voy a borrar, tomen la foto de esto porque luego voy a necesitar, ¿sí? Luego voy a necesitar, por favor, profe, me gusta su voz, me dieron ganas de volver a aprender todo. Ay, gracias, qué barbaridad. Bueno, entonces les decía que ahora nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es ya toda la relación de las fórmulas, ¿sí? De las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente variado y acelerado. Para lo cual te pido que me pongas atención porque voy a borrar lo que tengo en la pizarra para que podamos seguir trabajando, ¿ya? Entonces, me atienden, por favor. Voy a borrar, pero quiero que te grabes esta fórmula y esta fórmula que son de matemáticas, pero vamos a ver cómo lo aplicamos en física, ¿sí? Cómo se aplican, de dónde salen, por qué aparecen, ¿sí? Entonces, una primera fórmula que vamos a trabajar, o que relaciona un movimiento, es la gráfica esta de aquí. Esta es una gráfica directamente proporcional, directa, ¿sí? ¿Y esto en qué se aplica? Alguien me preguntaba hace rato, profe, algo de termodinámica. Aquí. Cuando tú vas aumentando la temperatura, ¿sí? Vas aumentando la temperatura, puede ser en grados centígrados, grados Fahrenheit, lo que sea. Tú vas aumentando la temperatura. De igual manera, aquí en esta parte, posiblemente tú vas a relacionar temperatura con evolución del cuerpo del líquido. Entonces, para una temperatura 1 vas a tener un grado de ebullición. Para una temperatura 2 vas a tener un grado de ebullición. Para una temperatura 3 vas a tener un tercer grado de ebullición. Y esta de aquí se llama una gráfica directa, ¿sí? Directa. La otra es la inversa. Vamos a hacer con otro color. ¿Sí? Vamos a hacer con otro color. Y tenemos que esta gráfica, en cambio, es así, para acá abajo. Resulta que esta de aquí es inversa. Esta, en cambio, es inversa. Inversa, ¿sí? Inversamente proporcional. Porque mientras esta va creciendo, esta va hacia mayor, esta de acá va en sentido contrario, va disminuyendo. Listen, ayúdenme con una prueba de física el viernes, con gusto, ¿cómo no? Ya, estamos empezando eso. Con estas dos gráficas, que ya tenemos claro cuándo es inversa, cuándo es directa, tenemos la última que a mí me interesa, que es fundamental, que es la gráfica esta de aquí. Y le voy a hacer con color verde.
Mira, aquí voy a explicarte algo que necesitamos nosotros mucho. En la directa, acuérdate que la pendiente era positiva porque su cabeza está hacia el lado derecho, ¿sí? En la inversa, en cambio, nosotros tenemos que la pendiente es negativa y su cabeza va hacia el lado, ¿sí? Va hacia el lado izquierdo. Y resulta que tenemos esta de acá, que está graficado, en la cual la pendiente es igual a 0. ¿Ya? Entonces, quiero que estas tres gráficas igual te quede grabado, puedes tomarle una foto, pero necesitamos estas para poder trabajar, para poder nosotros realizar el tema completo de física. ¿Ya? Con esto, ahora sí, vamos a trabajar lo que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? El primer tema que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniforme? Voy a hacer esta gráfica en la cual nosotros tenemos un auto, ¿sí? Nosotros tenemos un auto que se encuentra en este lado, ¿sí? Y resulta que este móvil se desplaza hacia este lado con una velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Velocidad constante significa que no cambia en ninguno de los momentos, no cambia la velocidad y sigue siendo la misma, ¿ya? Por acá tengo, dice Gaby Jefferson Orellana, ayúdeme con un ejercicio, envíame al Telegram. Y si es de física y estamos en esto, con gusto hacemos, ¿ya? En Telegram. Entonces, mira, la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. Aunque muchos, aquí es donde peleo yo con mucha gente, de acuerdo a las leyes de Newton, un cuerpo, ¿te acuerdas tú de la manzanita de Newton? Dice una de las leyes que un cuerpo está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no actúe alguna fuerza que cambie su estado. Entonces, esta manzana está colgada en un árbol y no tiene ningún movimiento, ningún desplazamiento, en este caso sería hacia abajo por efecto de la gravedad, permanece en reposo. ¿Sí? O la otra, el momento que cae la manzana hacia otro lugar, resulta que cae en espacios de tiempo, en espacios y tiempo de manera constante, ¿ya? Entonces, esto es lo que se refiere al movimiento rectilíneo uniforme. Haz de cuenta que tú estás yendo con la bicicleta, vas con la bicicleta, y un momento determinado llegas a una esquina y ya no pedaleas, te quedas ahí quieto, ¿no es cierto? Te quedas quieto, ya no pedaleas, no das más. Ese momento es un movimiento rectilíneo uniforme. O la otra, cuando tomas velocidad y vas, pero ya no pedaleas ni pones el freno, sino que vas con una velocidad que ni aumenta ni disminuye, la velocidad es constante. Ahora, aquí es donde voy a pelear con algunos amigos, ¿sí? Aquí es donde voy a pelear con algunos amigos. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo esto de aquí. Este es un punto A y este es un punto B. Vamos a pensar que esto de aquí es Quito, ¿sí? Y esto de acá es Lima, ¿ya? Entonces resulta que yo tengo una distancia o un recorrido. ¿Por qué?
Porque puede ser que yo salga de Quito, coge el avión, llegue a Bogotá, ¿sí? Llego a Bogotá y de aquí vengo y me voy a Sao Paulo. Y de aquí me voy para Santiago de Chile, ¿sí? Me voy a Chile. Y de Chile regreso a Lima. Entonces, mira, aquí hay la discusión. ¿Qué significa IT? No sé. ¿Qué significa? No sé. Entonces, aquí viene la discusión. ¿Qué es lo que me interesa? La distancia de A a B, la distancia directa o el recorrido. Porque mira, yo de Quito a Lima hay 800 kilómetros, ¿sí? Hay 800 kilómetros. Pero resulta que el rato que me voy primero a Bogotá, aquí ya son, me parece que son como, vamos a ponerle, no sé, 30 kilómetros o 300 kilómetros. Sí, vamos a ponerle que sean 300 kilómetros. De Bogotá a Sao Paulo que sean 1000 kilómetros. De Sao Paulo a Chile que sean 3000 kilómetros. Y de Chile a Bogotá que sean 100. En realidad, mira, son 300, 1300, 1600, 1700. Entonces, yo recorrí 1700 kilómetros. Pero en realidad lo que a mí me interesa es de Quito a Lima de línea directa. En vuelo directo, nada de escalas. Esta es una pelea porque muchos hablan de distancia, espacio, recorrido. Y aquí viene el problema, porque no todos los profesores se ponen de acuerdo para hablar con respecto al mismo tema y utilizar el mismo lenguaje. Entonces, seguimos con esto. Vamos a hablar nosotros, en cambio, que el espacio es igual, primero, a un espacio inicial más una velocidad por tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? El espacio que yo voy a recorrer desde aquí hasta acá, ese va a ser mi espacio. Pero sucede que yo tengo un espacio anterior que es este espacio de aquí. A este le vamos a llamar el espacio subcero. Entonces, aquí viene la primera situación. Atenderán, por favor. Tengo la primera gráfica ya aplicada a física. ¿Sí? En donde, como en toda gráfica de matemáticas, de álgebra, de física, lo que se colocan son dos variables. Siempre el tiempo dado en segundos en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X. En tanto que acá, cuando vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, acá en esta parte está la velocidad en metros por segundo en el eje de las Y. Entonces, fíjate que aquí nosotros tenemos algo especial, algo bonito. La primera situación es que nosotros tenemos aquí esto, que es la velocidad. Si la velocidad que te decía aquí va recorriendo y no cambia a lo largo del tiempo, esta velocidad es constante. Hay dos posibilidades. O estás en reposo, ¿sí? Detuviste la bicicleta, ya no estás caminando. O la otra es que estás con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que vas recorriendo el mismo espacio en los mismos tiempos
No hay aceleración. En este caso, la aceleración es cero. ¿Y te acuerdas que nosotros vimos esta, hace un momento te grafiqué en esta parte esto? Pues sí, mi querido joven. Esta es la primera en la cual, ¿te acuerdas que la pendiente es igual a cero? No hay pendiente, no hay inclinación, por lo tanto la aceleración es igual a cero. No hay aceleración. ¿Estamos? Ahora, vamos con la otra gráfica que es también importante. ¿Sí? Tenemos la otra gráfica que es importante y que debemos nosotros comprender y entender. Aquí está tiempo y acá ahora yo tengo el espacio. Entonces, nosotros hace un momento vimos unas gráficas. La primera, ¿te acuerdas? La primera salía de aquí. ¿Sí? Y resulta que esta de aquí es una velocidad. Y esta velocidad, pues, es la que marca esta de aquí, el momento que el móvil empieza a desplazarse. Si recorre tiempos iguales, tiempo 1, en espacios iguales, un tiempo 2, en un espacio, el tiempo 3, en un espacio 3, la velocidad igual sigue siendo constante y aquí no hay aceleración. No hay aceleración. Entonces estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero esta no era la única. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál era la fórmula? A ver si me ayudan. ¿Cuál era la fórmula que teníamos para esta de aquí? Hace rato. ¿Sí? Que Y es igual a f de x y esto es igual a x. Pero resulta que ya no tengo esta, sino que tengo esta gráfica así, de esta manera, ¿sí? En donde ya el espacio que yo recorro ya no es desde cero, sino que tengo un espacio recorrido en esta parte, ¿sí? Un e sub 0. Entonces ahora, esta gráfica, ¿te acuerdas que hace rato vimos nosotros mx más b? Le corresponde a esta. Y esta gráfica de aquí, ya luego vamos a ver que esta es igual a la fórmula que y es igual, a ver, ¿a qué es igual? B, que sería este punto, es el espacio inicial, más m, que ya te dije, m es la aceleración, aceleración por tiempo. Y mira de dónde sale la primera ecuación. Claro, los profesores nos acostumbramos a poner que velocidad es igual a, que el espacio recorrido es igual al espacio inicial más la aceleración por tiempo. Mira, y esta fórmula sale de aquí, de la gráfica que acabamos de hacer, que ya tenemos la deducción de la fórmula. Espacio es igual a aceleración por tiempo, espacio inicial más aceleración por tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjate que esto es lo fundamental que nosotros debemos saber, que nosotros debemos trabajar para entender y comprender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Voy a borrar esta parte porque me falta. Si alguien tiene una pregunta con respecto a esta parte, por favor pueden hacerla este momento, ¿sí? Ya encontramos la ecuación de donde sale la primera ecuación de física, que espacio es igual a espacio inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Perdón.
¿Ves? ¿Ves aquí? Es que esta de aquí no es, esta es la velocidad. Gracias. ¿Sí? No sé por qué. Esta es la velocidad. Es B. La velocidad, ¿sí? Por tiempo, porque estamos en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Me adelanté al. Entonces te decía que de aquí sale la deducción de la primera fórmula, espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Vamos a la otra, ¿sí? Al movimiento rectilíneo uniforme. Terminado esto, hacemos, si es que no hay consultas, parece que no hay, pasamos a matemáticas, ¿sí? A movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características, en cambio, de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Primero, ¿con qué color le pondremos? Con color verde. Esto se caracteriza porque la aceleración es constante. Acordarás, hace rato la velocidad era constante. Tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Porque aquí ya aparece la aceleración. Y tenemos que el espacio, la distancia recorrida, es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las gráficas que caracterizan a este movimiento? Me parece que no hay mucho interés. Me pidieron física y no parece que no hay mucho interés en esta parte. Bueno, voy a concluir. Tenemos que la aceleración, ¿sí? Tenemos la primera gráfica, el tiempo, ¿sí? Con respecto a la aceleración. Como te decía, en este caso la aceleración es constante. La aceleración es constante. Es decir, que tú aplastas, hola, yo estoy aprendiendo, gracias, bienvenido. Muchas gracias. Es que me pidieron tanto la semana pasada movimiento rectilíneo uniforme, me pidieron tanto acelerado y la verdad que la gente no llegó. La primera. La segunda gráfica, que es importante y necesaria, es que nosotros tenemos el tiempo versus la velocidad, en este caso. Entonces, aquí el asunto es diferente porque yo tengo una velocidad inicial. Yo tengo aquí una velocidad inicial y trazamos la recta. Trazamos. Está interesante, profe. Usted tranquilo. Profe, yo estoy aprendiendo, ¿no? Muy amables, gracias, gracias. Eso es motivación para el profesor. Entonces, hace rato hicimos nosotros ya esta gráfica. ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que había esto. Y te dije que la velocidad es igual. En el caso anterior era Y es igual a mx más b. Y fíjate, es esta fórmula de aquí, ¿sí? Es esta fórmula de aquí, la cual nosotros estamos deduciendo, pero de manera inversa. Y la otra es que esta velocidad, en este caso, sí, en este caso la velocidad, en este caso que estoy aquí, la velocidad es mayor que 0. Pero ¿qué tal si se pone el freno y resulta que empieza a caer? La velocidad en este caso es menor que 0. Y por último tenemos la gráfica que corresponde,
al tiempo con respecto al espacio. Para esta fórmula de aquí, que hace un momento ya nosotros hicimos la deducción. ¿Sí? Sus fieles alumnos no le abandonarán. Gracias, así son. Ese espíritu me encanta. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí yo voy a partir desde un punto aquí, de espacio inicial, pero resulta que ya la gráfica no es recta, sino que es de esta manera, en donde la aceleración es mayor que 0 y tenemos esta fórmula que es el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Pero sí, nosotros tenemos, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Pero si nosotros tenemos que la gráfica viene en este sentido, ya aquí lo que me indica es que la aceleración es negativa, ¿sí? Es menor que 0. Entonces, aquí ya el único cambio es que en esta parte el espacio recorrido es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y si tú te fijas, nosotros tenemos la fórmula de matemáticas que dice que y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Lo único que hacemos es cambiar los lugares. Este es c, este es b, este es a y x es la t. Entonces de ahí salen todas las gráficas y los ejercicios que se pueden hacer. Bueno, como no hay mucha audiencia para este tema, a pesar de que me pidieron reiteradamente, me solicitaron de manera reiterada que querían este